Mis estimados y amigos, en esta oportunidad yo quiero invitarles al libro de Romanos capítulo 6. Vamos a continuar en el Nuevo Testamento ahora, hablando acerca de la gracia de Dios. Hemos visto la gracia de Dios manifestada en la vida de algunos individuos o personajes en el Antiguo Testamento. Ahora queremos ver la gracia de Dios en el Nuevo Testamento. Y vimos anteriormente que la gracia de Dios es la que va a restaurar a la nación de Israel en el futuro, en los siglos venideros, cuando Cristo venga a establecer su reino. Y esa gracia tiene una implicación para nosotros si nos volvemos de corazón a Dios. Pero en este momento queremos considerar Romanos capítulo 6, versículo 1 al 12, que todo el capítulo de Romanos nos habla acerca de la gracia de Dios, el propósito de la gracia de Dios, la base de la gracia de Dios y cuál es su propósito para nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, y para todo aquel que desea seguir a Cristo y andar en sus caminos. Dice Romanos 6, 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Que Dios bendiga su santa palabra en nuestros corazones. Mis amados hermanos, hay un escritor cristiano que ha dicho lo siguiente: la gracia no es licencia para pecar. En eso estamos de acuerdo. Pero la palabra nos enseña que la gracia es la base que Dios usa para librarnos del pecado. Precisamente de eso trata el capítulo 6 del libro de Romanos. La gracia no es licencia para pecar, sino la base
sobre la cual Dios nos libra de la esclavitud del pecado. Algunos creyentes dicen, salvos siempre salvos, pero la salvación que recibimos por gracia no es licencia para pecar, sino motivo para vivir una vida agradable delante de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento consideraremos el propósito de Dios al manifestar su gracia sobre nuestra vida, al manifestar su gracia a cada uno de nosotros, los seres humanos, en el presente. ¿Cuál es el propósito? Propósitos de Dios al manifestar su gracia. Ese es el tema que queremos considerar a la luz de ese pasaje de Romanos capítulo 6. En los versículos 1 al 5 encontramos el primer propósito de Dios al manifestar su gracia a nosotros, a hacer su gracia disponible, al hacernos una oferta de gracia desde que Cristo vino al mundo. ¿Cuál es el propósito de Dios en ofrecernos su gracia? Bueno, número uno, Dios nos ofrece su gracia para que andemos en vida nueva. Vean conmigo el versículo 5. Versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En la mentalidad de muchos de los romanos creyentes en el primer siglo, algunos jugaban con la idea de que la gracia de Dios les daba como licencia para pecar, o podían pecar porque de todo modo los que van a ser salvos por gracia son salvos por gracia. Esa misma idea ha colado en la mente de muchos creyentes evangélicos hoy que toman la gracia de Dios a la ligera, como que si fuera una libertad para pecar. Y es todo lo contrario. Por eso el apóstol comienza preguntando a sus oyentes, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y rápidamente contesta en el versículo 2, en ninguna manera podemos perseverar en el pecado para que Dios muestre más su gracia. En ninguna manera debemos usar la gracia de Dios como una excusa para vivir en el pecado. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cuándo morimos al pecado? Morimos al pecado cuando vinimos a Cristo y le entregamos nuestro corazón. En ese momento que nos arrepentimos de todo corazón, en ese momento se supone que debemos renunciar a toda manera antigua de vivir en el pecado. Entonces, por esa razón, dice la palabra, los que hemos muerto al pecado, cuando vinimos a Jesucristo y aceptamos la crucifixión de Él en la cruz por nosotros y ponemos nuestra fe en Él, por la fe en Él, somos muertos al pecado. Por eso dice el versículo 3, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Todos los que hemos aceptado a Jesucristo por la fe, hemos sido bautizados en su muerte. Nos identificamos con Él en la cruz del Calvario. Allí crucificamos por fe, regresamos por fe 2000 y pico de años atrás y clavamos con Jesucristo nuestro pecado en la cruz porque Él cargó nuestro pecado. Ahí fue que crucificamos nuestros pecados con Él en la cruz del Calvario. Y dice el versículo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Cuando Él murió y fue sepultado por la fe, fuimos sepultados con Él para muerte. Y dice el versículo en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros
andemos en vida nueva. Mis amados hermanos, el propósito de la gracia de Dios en Jesucristo es para que ustedes y yo andemos en vida nueva, en una nueva manera de vivir, porque ya hemos sido bautizados con Cristo en su muerte, porque ya fuimos sepultados con Él en el bautismo por la fe, porque ya hemos sido resucitados con Cristo por la gloria del Padre, cuando Dios resucitó a Cristo. Desde ese momento que ustedes y yo le entregamos nuestra vida, nuestro corazón, y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, hemos puesto todas nuestras cargas, nuestra antigua manera de vivir sobre Jesucristo. Y ahora, por la fe, ustedes y yo debemos andar en vida nueva. Esa es la primera razón por la cual Dios nos manifiesta su gracia. Y la segunda razón está en el versículo 6, porque para que no sirvamos más al pecado. Dios nos manifiesta su gracia para que no sirvamos más al pecado. Dice el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y la palabra aquí, servir al pecado, significa para que ya no sigamos siendo esclavos del pecado, esclavos de la vida antigua. Y eso lo podemos ver en San Juan capítulo 8, versículo 34. San Juan 8, versículo 34. Jesucristo hablando a los judíos que habían creído en él. Y él dice así, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aunque diga que es salvo, es esclavo del pecado si dice que es salvo por gracia y continúa viviendo en el pecado. Es esclavo del pecado. Ese no ha sido liberado del pecado. Usa la gracia de Dios como excusa para seguir viviendo la vida vieja, la vida antigua. Pero Jesús dice, el que ha sido librado del pecado no puede vivir más en el pecado, porque el que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces Jesucristo, Dios a través de Jesucristo nos manifestó su gracia para que no sirvamos al pecado. Eso debe incluir la renuncia a la vida antigua pecaminosa que llevábamos antes, cuando vagábamos en el mundo, sin rumbo y sin esperanza y sin Dios. En Cristo no debemos servir más al pecado. El tercer propósito por la cual Dios nos manifiesta su gracia es para que vivamos en la justicia de Cristo. Lo encontramos en los versículos 8 y 9. Para que vivamos en la justicia de Cristo. Dice así, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñorea más en Él. Versículo 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Quiénes han muerto? Los que han crucificado la carne con Cristo, cuando entregaron su vida. Figurativamente, en lo espiritual, es como que ya yo he sido muerto al pecado. Tú has sido muerto al pecado. Cuando viniste a Cristo, cuando vinimos a Cristo, entonces Dios nos declaró justos. Nos justificó del pecado, de la antigua vida que llevábamos.
En Cristo hemos sido justificados. Bendito sea Dios. Entonces, esa es la tercera razón por la cual Dios nos manifestó su gracia, para que vivamos en la justicia de Cristo. Cuando vinimos a Él dijo, todas tus deudas y pecados pasados son cancelados. Yo te declaro justo porque has creído en mi Hijo Jesucristo, quien murió y derramó su sangre por ti en la cruz del Calvario. Esa es la justicia en que Dios nos ha vestido. Entonces, esa justicia es efectiva, es evidente cuando lo seguimos por la fe. Por eso Gálatas capítulo 2, versículo 20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos motivos para andar en una vida nueva, porque Dios nos ha manifestado su gracia. Tenemos motivo para no servir más al pecado, porque con Cristo crucificamos la vida vieja. Y si seguimos viviendo en el pecado, dice la palabra en Juan 8:34, somos esclavos del pecado. No importa si está en una iglesia, en una religión, no importa cuántos años tiene en la iglesia, si vive en pecado, es esclavo del pecado. No importa cuán grande sea tu religión, si vives en pecado, es esclavo del pecado. Pero la gracia de Dios vino para que no vivamos en el pecado, sino en la justicia de Cristo. Y la cuarta razón por la cual Dios nos manifestó su gracia es para que vivamos para Dios. La vida que Él nos ha dado, la vida espiritual que nos ha dado, debemos vivir para Dios. Lo encontramos en los versículos 10 al 13, que nos dice de la siguiente manera: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mis amados hermanos, la manifestación de la gracia de Dios es para que podamos ser libres de la esclavitud del pecado. Podamos vivir una vida cristiana libre de toda actitud y vida pecaminosa. Mis amados hermanos, otro propósito que tiene la gracia de Dios lo encontramos en los versículos 15 al 22, que nos dice de la siguiente manera, el 15 al 22, que dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Mis amados hermanos, en otra oportunidad vamos a seguir viendo dos propósitos más de la gracia de Dios, porque el tiempo ya se me ha ido para considerar los versículos 15 al 23. Lo vamos a ver, si Dios nos permite, en la próxima. En resumen, mi estimado hermano, viva en la gracia de Dios. Si vive en la gracia de Dios, tiene que vivir una vida nueva. Tiene que decidir de no seguir siendo esclavo del pecado, no servir más al pecado. Tiene que vivir en la justicia de Dios. Tiene que decidir vivir para Dios en el presente.
Y si vivimos así, entonces la gracia de Dios es una bendición para nuestra vida, para tu vida y para mi vida. Ese es el propósito por el cual Dios nos manifestó su gracia. Dios nos manifestó su gracia, no como licencia para pecar, sino nos manifestó su gracia como base para vivir libre del pecado. Y si tú todavía no has entregado tu corazón a Cristo y te estás esclavizado por el pecado, estás enredado en el pecado, no importa cuál tipo de pecado sea, la gracia de Dios te puede librar de ahí si hoy te entregas al Señor. ¿Por qué no ora con su servidor si desea entregar su vida a Cristo para que la gracia de Dios también te alcance a ti, como ha alcanzado a mí y a muchos? Oremos. Padre, te damos gracias porque en Jesucristo tú nos has manifestado tu gracia para que no sigamos siendo esclavos del pecado, sino para que podamos vivir una vida nueva, una vida diferente que agrade a ti. Ayuda a mi hermano a vivir para ti. Ayuda al amigo también a entregarse hoy a ti y vivir por fe en tu gracia, en el nombre poderoso de Jesús. Dios le bendiga y nos vemos la próxima oportunidad.